Buenos días, licenciada Vanessa Flores. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Topanta Simbaña Darwin Paul. Soy del primero de BGUA. A continuación les voy a presentar mi proyecto número 3 con el tema La filosofía antigua. Y después de esto daremos respuesta a las dos preguntas planteadas en el proyecto. Sócrates, 469-399 a.C. Nació en Atenas, donde vivió los dos últimos tercios del siglo V a.C. Fue un filósofo griego, hijo de Sofronisco. Fue emparentado como Arístides el Justo. Cuando Sócrates nació, su padre recibió del oráculo el consejo de dejar crecer a su hijo a su aire, sin reprimirle sus impulsos. Método socrático. Determina la esencia inmutable de la realidad investigada. Es un examen de casos particulares y ensayo de una generalización que nos dé ya la definición buscada. La ironía y la mayéutica. La ironía es arte de hacer preguntas que hagan descubrir al otro su propia ignorancia, y la mayéutica es el arte de hacer preguntas para que otro llegue a descubrir la verdad en sí mismo. La ética socrática. La ética socrática se denomina intelectualismo moral. Esta teoría se identifica como el saber con virtud e ignorancia con vicio. Platón, 427-347 a.C. Fue un filósofo griego, fue alumno de Sócrates y fue maestro de Aristóteles. Vino de una familia noblísima y de la más alta aristocracia. Conoció a Sócrates cuando tenía cerca de 20 años y siguió su enseñanza. El trato que mantuvieron durante casi 10 años influyó notablemente su carrera filosófica. La teoría de las ideas. La teoría de las ideas fue basada en la teoría de la realidad y la teoría del conocimiento. Se plantea la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es un mundo físico en el que vivimos y el mundo inteligible es construido por las ideas. Antropología platónica. La antropología platónica para Platón era que el humano es una realidad dual, o sea, alma y cuerpo, siendo así el alma, que es inmortal, posee autoconciencia y está destinada al conocimiento de lo divino. Platón distingue tres partes del alma, que es la racional o inteligente, irascible o de valor, irracional o concupiscible. Racional o inteligente es la parte más noble y la que alcanza el conocimiento. La irascible o de valor no es separable del cuerpo. La irracional o concupiscible son de los apetitos y funciones corporales y por tanto inseparable del cuerpo. Conocimiento. Según Platón, pensaba que todas las ideas fueron adquiridas por el alma antes de su nacimiento, y cuando el alma se juntaba con el cuerpo, se olvidaba de todas las ideas. Ética. La ética de Platón es el objetivo de la vida del hombre, que no puede reducirse a la satisfacción de sus necesidades materiales. Es un desarrollo completo de su personalidad. La política. La ética se realiza en la vida comunitaria a través de la república. Es del carácter general de la política platónica, es la subordinación de lo individual a lo general. En un estado justo debe existir estas clases sociales que se correspondan con las tres partes del alma, desde los gobernantes, guerreros y artesanos. Los gobernantes son los que corresponden a la razón. El filósofo debe ser el rey o el rey debe filosofar. Los guerreros son los que tienen el valor y la función de defender el territorio. Los artesanos son los que corresponden a las tendencias sensitivas y cuando a las necesidades materiales. Aristóteles, 384-322 a.C. Fue el que creó un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación. Creó un nuevo concepto de la sociedad, de la realidad y del hombre. Enfatizó la libertad democrática, creó un nuevo contexto de la metafísica y revolucionó la teoría del conocimiento. La lógica. Aristóteles fue el creador de la lógica, a la cual consideró como instrumento de la ciencia, como la lógica silogística, que sustituye a la dialéctica platónica como un nuevo procedimiento científico. La ciencia.
La ciencia del conocimiento fundado en razones y sus conclusiones son reales y necesarias. La ciencia debe estudiar la esencia de las cosas. La metafísica es la teoría filosófica que busca entender la realidad del modo ontológico. Puede ser natural o puede ser teológico. Es una teoría general o abstracta. Concepción general del mundo. Es filosofar, es expresar una visión a través del habla, descubrir los significados y relaciones de los antes en el mundo, busca comprender la totalidad de lo real y así tener una visión general de las cosas desde lo más esencial. El primer motor. La concepción de la casualidad eficiente hace necesaria la existencia de un primer motor que no ha pasado de la potencia al acto. Al ser acto puro, el primer motor es inmóvil, por lo tanto está fuera de la naturaleza. La ética. La ética de Aristóteles tiene como fin que se resume en la búsqueda de la felicidad. El hombre sabio la busca en el ejercicio de la actividad que es la propia en la vida intelectiva. La ética de Aristóteles es según que cada animal tiene unos ethos, o sea, una característica o una costumbre o un modo de ser que es determinado como que se gobierna su propia conducta. La filosofía helenística. La filosofía helenística se desarrolla desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., un año antes de la muerte de Aristóteles, hasta la incorporación de Grecia al Imperio Romano. Sin embargo, el periodo se extiende hasta el derrumbe del mundo romano y los inicios del mundo cristiano en el siglo V después de Cristo. La época de crisis fue la inclinación de la filosofía a la ética, que fue la búsqueda de la felicidad, y después de las religiones prometerán la salvación. El epicureísmo fue fundada por Epicuro de Samos en 341 y 270 a.C. en Atenas. Los principales postulados del epicureísmo son la lógica, la física y la ética. La lógica fue el estudio de la dimensión práctica del conocimiento. La física, todo está compuesto por átomos, y la ética, la felicidad se alcanza con el placer. Filosofía romana. La filosofía romana, para los romanos, la filosofía consistía en un conjunto de ejercicios espirituales y reglas de la vida. Existían entonces las escuelas de filosofía, igual que en Grecia, donde no solamente se acumulaban saberes, sino donde también enseñaban a vivir y a saber vivir. El estoicismo romano fue una corriente que fue representada por Séneca y Epicteto. Marco Aurelio. Séneca fue al principio del siglo I, en el año 65. Nació en Córdoba, fue maestro de Nerón, no compuso tratados sino argumentos particulares. Epicteto fue original de Hierápolis y defendió que el bien y el mal no existían objetiva sino subjetiva. El Marco Aurelio fue el emperador de Roma que se dedicó a la meditación sobre sí mismo. El misticismo. El misticismo es una investigación percepcional de la experimentar lo que es existencialmente verdadero. Hipatia, la neoplatónica, fue en 365-416 a.C. Fue hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría. Fue directora de la Escuela Platónica de Alejandría hacia el año 400 de la era cristiana. Allí fue una de las pioneras de la matemática, hizo aportes importantes de la geometría. Fue víctima de la tolerancia, ya que durante la época existían tensiones entre ciudadanos. Hubo tensiones entre ciudadanos, entre los cristianos y neoplatónicos. Hipatia fue acusada de conspirar contra el obispo, pero la intolerancia llevó a un grupo de cristianos a arremeter contra Hipatia.
a la cual golpearon y arrastraron por toda la ciudad hasta dejarla inconsciente. El desafío de una mujer. Dentro de los desafíos planteados para toda la vida de Hipatia y que sirve de ejemplo en la actualidad, se encuentra su importancia obra en medio de una cultura y un oficio patriarcalista, el mundo helénico y el mundo filósofo. Contra la intolerancia. Hipatia vivía en una constante tensión, el cristianismo consolidaba cada vez más su poder, la extirpación del paganismo era una de sus consignas. En la época no se aceptaba que una mujer se contara entre las personas más sabias, pero el cuerpo y las obras de Hipatia fueron desaparecidos. Aquí están los trabajos realizados en el proyecto. Vamos a dar respuesta a las dos preguntas planteadas en el proyecto. ¿Cómo podemos contribuir desde los diversos ámbitos educativos para frenar el calentamiento global y aportar a la conservación del medio ambiente? Pues sembrando árboles alrededor de las instituciones, inculcando a los niños la importancia de cuidar el medio ambiente, hacer campañas de reciclaje en las instituciones, informar y educar a los demás, utilizando el transporte público, ya que eso reduciría la contaminación ambiental. ¿Qué aportes de las ideas de los grandes filósofos servirían para solucionar algunos problemas de la humanidad? Los aportes que servirían hasta ahora a la humanidad sería la teoría del conocimiento, la teoría de las ideas, la lógica, la metafísica, la política y la física. Gracias, licenciada y compañeros, esta ha sido mi presentación, este ha sido mi proyecto número 3.